Bien, hemos llegado a esta parte del análisis que se denomina análisis entre fases. Para el ejemplo que vamos a llevar a cabo, vamos a hacer un análisis entre la fase A y la fase B. Algunos de los ejercicios que ustedes van a tener asignados tendrán como parte de su análisis el análisis entre fases de A a B y de B a la siguiente fase, que puede ser la fase A o la fase C y demás. En este ejercicio solo vamos a tener en cuenta para el ejemplo y por efectos de tiempo un análisis entre fases A y B. Recuerden que tal como lo señala el artículo, el análisis se realiza, el análisis entre fases se realiza con fases adyacentes, es decir, desde A hacia B y desde B hacia seguimiento, no desde A hacia seguimiento. Bueno, para el análisis entre fases, ustedes van a realizar este análisis en la pestaña que aparece acá abajo, denominada parte 3. Como lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, ustedes tendrán tres pestañas. La primera corresponderá a la primera parte del análisis intrafase. La segunda será la segunda parte del análisis intrafase también. Y la parte número 3 corresponderá al análisis entre fases de A hacia B o de línea base a B. En ese sentido, ustedes van a encontrar su gráfica inicialmente de la siguiente forma. Va a estar en blanco sin esta línea y sin ese círculo que acabo de borrar, tal como la pueden ver así en este momento. No obstante, voy a dejar la línea y el círculo porque van a ser necesarios para la siguiente explicación. Cuando lleguemos a ese punto, los volveré a dibujar. Bueno, lo primero que vamos a realizar es la tabla número 6, que le vamos a denominar cambio de dirección entre fases. Y al igual que hemos hecho anteriormente, vamos a colocar fase A y fase B en dos columnas. Y en las filas tendremos la primera fila como dirección de la tendencia y cambio posibilitado por la intervención. En este caso, lo que vamos a hacer para saber si hay una dirección, un cambio de la dirección, es colocar qué dirección tiene la tendencia en cada una de las fases. Recuerden que la dirección de la tendencia puede ser aceleración o desaceleración. Para el caso particular de la fase A, que como bien lo evidenciábamos en nuestros análisis anteriores, tenemos una línea horizontal de tendencia. Por tanto, la dirección pues es nula, o sea, es una constante. En ese sentido, vamos a notar que hay una dirección constante porque la curva es plana. Y vamos a notar la dirección de la fase B, de la tendencia de la fase B. Para ello nos dirigimos a ver la línea de tendencia y como pueden ver en la fase B tenemos una tendencia hacia arriba, que significa una tendencia de aceleración. Ahora bien, lo siguiente que vamos a observar es el cambio posibilitado por la intervención. Para el caso de la fase A, como bien podemos observar, pues la línea es una constante, entonces pues no hay cambio de mejoría ni tampoco de una situación que empeore o deteriore las cosas. En ese sentido vamos a colocar aquí como la curva se mantiene constante. Recuerden que para poder observar el texto correctamente en una casilla podemos seleccionar la casilla y darle acá arriba en esta casilla que dice ajustar texto para que se observe correctamente. Muy bien. Ahora, para la fase B observamos que la tendencia tiene una tendencia inclinada hacia arriba, como bien nos lo indica incluso en nuestra misma tabla, la que estamos llenando, sobre una aceleración. En este caso podemos ver que esa aceleración implica con respecto a la fase anterior, porque recuerden que estamos haciendo análisis entre fase, esta línea roja con respecto a la fase anterior representa una mejoría. ¿Ok? Bien, esa sería nuestra tabla número 6 para el informe que vamos a entregar. Una vez tengamos nuestra tabla 6, debemos observar los cambios de la fase A a la fase B.
o de la fase B con respecto a la fase A y debemos realizar una conclusión de estos cambios. En el artículo que habla sobre el análisis visual tenemos un ejemplo de la conclusión de estos cambios. Para el trabajo que ustedes deben realizar, por favor guiarse sobre ese artículo. El siguiente paso es hacer la tabla número 7 que habla sobre el cambio de nivel relativo de A y B. Para ello vamos a necesitar la mediana de las mitades, en este caso la mediana de la primera mitad de la fase B, o sea, es decir, en términos gráficos, como la mediana de esta parte de la fase B, solo esta mitad, y la mediana de la segunda mitad de la fase A, porque vamos a hacer una comparación. Buscamos la mediana de la primera mitad de la fase B y la encontramos acá, miren, aquí está, fase B, mediana de la primera mitad, y la registramos, 3.5. Para este caso, en mi caso, miren que se colocó 4%, es porque el formato de escritura está cambiado a porcentaje. Para ponerlo en números, le damos clic derecho y le damos formato de celda y aquí colocamos la opción de número. Es probable que esto les pase a ustedes. Si les pasa, hacen los pasos que acabamos de ver y si no, pues registran el número correspondiente. Nuevamente, señalamos donde estamos escribiendo, formato de celdas, y escribimos número, y como vamos a registrar decimales, pónganle una posición decimal, porque de lo contrario Excel registra enteros, como hace un momento. Miren, ahí está. 3.5, que es la mediana de la mitad de la primera mitad de la fase B. Y ahora la mediana de la segunda mitad de la fase A, que sería 1.5. Muy bien. Ahora vamos a realizar una pequeña operación. Una vez que tengamos nuestras dos medianas de mitades, la primera mitad de la fase B y la segunda mitad de la fase A, la operación es muy sencilla. Le damos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la mediana de la primera mitad de la fase B y a esta le restamos la segunda mitad de la fase, la segunda mediana de la mitad de la fase A. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Aquí nos acaba de dar un resultado y como podemos ver es un número positivo. Recuerden que si tenemos número positivo, escogemos o registramos mejoría. Si fuese el caso y nos diera un número negativo, deberíamos colocar deterioro. Ok, bien. Es sencillo, como pueden ver. Ahora vamos a seguir con la tabla número 8, que es similar a la tabla anterior de cambio de una fase a otra, pero en este caso vamos a necesitar los valores que aparecen aquí, primer valor de la fase B y último valor de la fase A. El primer valor de la fase B vamos a buscarlo en nuestra tabla, que sería 3. Mírenlo, aquí está el primer valor de la fase B, incluso está registrado, aquí está como el primer valor. Y luego tendríamos que registrar el último valor de la fase A, que sería este. Entonces 3 y 2 los registramos acá como 3 y 2. Nos acaba de pasar lo mismo que pasó anteriormente, y es que se registran números en forma de porcentaje. Para ello le damos clic derecho a las celdas que estamos registrando y le damos número y escogemos cuántos decimales queremos ver. En mi caso solo escogeré 1 y aquí está, volvemos a registrar que es 3 y 2. No olviden ajustar la información que registren cada vez que realicen una tabla. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a darle igual, abrimos paréntesis y al valor de arriba les restamos el valor de abajo. Y nos dio un número positivo en este caso. Lo mismo, si es un número positivo, colocamos mejoría. Si es un número negativo, colocamos un deterioro. Bien, ahí ya tenemos la tabla número 8 y esto representa el paso número cuarto B. Vamos a hacer el cuarto C, que es muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. En este caso vamos a registrar
las medianas de las fases, y para ello pues las medianas de las fases están acá, mírenlas, fueron como las primeras operaciones que realizamos. Van a registrar nuevamente, antes de registrar verifiquemos si está en número, le damos a aceptar. El valor de la mediana de la fase B es 4 y el valor de la mediana de la fase A es 2. Y realizamos las mismas operaciones que hemos estado realizando. Le damos igual, abrimos paréntesis y le restamos al de arriba el de abajo. Le damos enter y miren que nuevamente nos dio un número positivo. Por lo tanto, volvemos a colocar que es una mejoría. Listo. Bien, aquí ya tenemos la tabla número 9 correspondiente al paso cuarto C. Vamos por la tabla número 10 que corresponde al paso cuarto D. Esta tabla se llama cambio de nivel de la mediana de A hacia B. Aquí vamos a necesitar, cambio del nivel de la media. Aquí hay un error, es cambio de nivel de la media. Ajá. Y vamos a necesitar los valores de la media de la fase B y de la fase A. Estos también están acá, fueron los primeros que nosotros registramos. Y para la fase B es 4 y para la fase A es 1.6. Los registramos tal como nos los solicita la tabla. Escogemos número para que no haya problema. Recuerden colocar puntos decimales. Para la fase B es 4 y para la fase A es 1.6. Aquí los tenemos. Vamos a registrar los 4 y 1.6 y vamos a hacer las mismas operaciones que hemos estado realizando en este tipo de análisis. Abrimos paréntesis y al de arriba le restamos el de abajo. Muy bien, nos volvió a dar un número positivo y como lo hemos visto en las tres tablas anteriores, volvemos a escribir mejoría si es un número positivo. Si fuera negativo, ponemos deterioro. Y ahí ya tenemos nuestra tabla número 10 correspondiente al punto cuarto D. Bueno, finalmente vamos a realizar la tabla número 11 y la tabla número 12, llamadas como porcentaje de superposición de puntos y porcentaje de no superposición de puntos. Estos corresponden al punto quinto A y quinto B, que son los últimos. En el punto de no superposición de puntos encontramos unas siglas en inglés que son las PND, y para el caso de la superposición de puntos encontramos las siglas POD, que significa superposición de puntos en inglés. Bueno, para ello, antes de realizar, lo que vamos a hacer con nuestra gráfica es dibujar esto que aparece aquí. Yo lo voy a borrar para que lo volvamos a hacer desde el inicio. Lo primero que vamos a hacer es ubicar en la línea base el punto máximo de la línea base. Esto lo podemos hacer gráficamente buscando el punto más alto, o en el caso de que no lo podamos hacer así por alguna razón, buscamos el número mayor acá en nuestra tabla. Para el caso de la fase A es 2 y para el caso de la fase B es 5. Vamos al 2, que es de la fase A. Como podemos ver, en la fase A tenemos varias veces el punto 2, 1, 2 y 3 veces. Cuando los datos se repiten así como en este caso, usted puede utilizar como punto máximo cualquiera de ellos, no hay problema. Lo que va a hacer es encerrarlo en un círculo, entonces se va a ir donde dice insertar, busca este icono de ilustraciones o formas y selecciona un círculo. Y le realiza un círculo alrededor de la gráfica. Bueno, alrededor del punto correspondiente. Como puede darse cuenta, acaba de dibujarse un círculo, pero tapa el punto anterior. Para modificar eso, nos vamos donde dice relleno de forma y le damos sin relleno. Y si gustan, cambian el color del contorno del círculo. Como en mi caso, yo lo puse azul. Y listo, ya tenemos identificado nuestro círculo del punto máximo. Se preguntarán ustedes cómo
hizo usted para sacar los puntos que aparecen encima de cada uno de los puntitos de la curva de aprendizaje. Para ello, usted puede seleccionar su gráfico, se va a donde dice diseño de gráfico, acá arriba, y donde anteriormente habíamos escogido el menú para incluirle el nombre a los ejes, se va a ir hasta donde dice espérenme, líneas, no, aquí, creo que es aquí, a ver, no, tabla de datos, se van donde dice etiquetas, perdónenme, aquí donde dice etiquetas de datos, y se van donde dice encima. Si ustedes miran, estaba el gráfico así como lo podemos ver en pantalla. Al colocarle encima aparecen los puntos. Listo. Con esta aclaración, lo siguiente es trazar una línea paralela a este punto número 2. Lo que usted puede hacer es enviar una línea a partir del 2, cambiarle el formato de tal manera que, por ejemplo, sea azul y sea punteada. Miren. Y con esta línea usted extiende el punto 2 hasta donde lo requiera, que en este caso es la línea, la fase B. Una vez que haya trazado usted esta línea desde el punto máximo atravesando por la fase siguiente, subsiguiente, es decir, la que está de manera adyacente para el análisis. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usted está haciendo el análisis entre fases desde la línea base hacia la fase B, pues la línea se traza desde el punto máximo de la línea base hasta B. Pero si estuviéramos analizando entre fases la fase B con respecto a la fase seguimiento, pues tendríamos que hacer la línea desde la fase B hasta seguimiento. Bueno, una vez que tenga usted trazada esta línea, va a contar cuántos puntos de la fase B están por encima de este punto y cuántos están por debajo y los va a registrar en su tabla. Entonces, aquellos que están por encima los va a registrar usted acá, donde dice número de puntos por encima del límite de la fase anterior. Entonces vamos a ver, en la fase B no hay ningún punto, perdón, hay varios puntos que están por encima del punto máximo de la fase A o línea base, que es el número 2. Contemos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 puntos en total. 5 puntos en total que están por encima del punto máximo de la línea base. Y lo vamos a registrar aquí, ponemos 5. Miren que inmediatamente yo puse 5, se cambió este valor de acá. ¿Cómo saco este valor? Usted le va a dar igual, abre paréntesis, y la idea es que usted divida el número total de puntos por encima del límite de la fase anterior, es decir, de la fase de línea base, y lo divida entre el número total de puntos de esa fase. ¿Dónde están esos puntos? Acá usted los tiene en esta parte. El total de puntos de la fase B son 5. Señala esa casilla, cierra paréntesis y le da Enter. Y usted ya sabe que para convertirlo en porcentaje simplemente tiene que darle en esta opción. Y efectivamente, miren que aquí me está diciendo que el porcentaje de no superposición de puntos es del 100%, es decir, no hay ningún punto por debajo de la puntuación máxima de la línea base. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a registrar el número de puntos por debajo del límite, es decir, por debajo de esta línea en la fase B. Como pueden ver, pues no hay ningún punto por debajo de esa línea en esta fase, todos están por encima. Por lo tanto, registramos acá 0. Y para sacar la operación, para sacar el valor que yo tengo aquí, que es de 0, hacemos lo mismo. Damos igual, abrimos paréntesis, seleccionamos este valor que acabamos de contar y lo dividimos entre el total de la fase. En este caso el total de la fase son 5 puntos. Bueno, cerramos paréntesis y le damos Enter.
perdón, aquí no salió bien la operación, es igual, este lo dividimos, dividimos entre el número total de puntos, cerramos paréntesis y le damos enter. Y aquí nos aparece obviamente un porcentaje de 0%, porque pues no hay ningún punto por encima, perdón, por debajo del punto máximo de la línea base. Esos serían todos los puntos del análisis entre fase. Ahora lo que tenemos que hacer es interpretar estos elementos. Para el caso de la tabla número 6, les decía yo, hay una descripción en el artículo acerca de cómo interpretar esto, pero es muy sencillo. Si ustedes se fijan, tenemos que ver los cambios de la fase A a la fase B. Si la dirección es constante y luego acelera, pues podríamos afirmar, y además de eso, podemos decir que si la curva se mantiene constante en una de las fases y luego mejora, pues podemos decir que el proceso interventivo o la manipulación de la variable independiente pues tuvo éxito. Lo mismo para la tabla 7, 8, 9, 10, se interpreta de una manera muy similar. Ejemplo de esto está en el artículo. Para la tabla número 11 y número 12, que tienen que ver con los puntos de el porcentaje de superposición de los puntos, pues miren que lo que nos está indicando básicamente es qué porcentaje de puntos se encuentran por encima y por debajo de esta línea horizontal, que representa el máximo de comportamiento de la línea base, y que de no encontrar puntos por debajo de esa línea nos está dando luces para que podamos afirmar que la intervención es exitosa. De igual manera, si encontráramos 1 o 2, pues aquí nos saldría un porcentaje. Para el caso específico nos salió un porcentaje de 100% de no superposición y un porcentaje de 0% de superposición. Entre más alta sea la no superposición, muchísimo mejor, porque esto indica que los puntos no se traslapan uno con otro, es decir, no ocupan el mismo espacio. Si hubiese un gráfico aquí, por ejemplo, donde los puntos empezaran por acá, diríamos que ya hay 1, 2 o los puntos que haya por debajo de ese máximo, y eso representaría un porcentaje de superposición, lo que quiere decir que entre más alta sea la superposición, entre más alto sea este porcentaje de acá, pues menos podríamos confiar en nuestro proceso interventivo o en nuestra introducción de la variable independiente en el experimento o en la investigación. Tengan en cuenta que el gráfico que aparece aquí para el ejemplo que hemos trabajado, se trata de un ejemplo de un déficit conductual donde en línea base tenemos conductas que se presentan de manera baja, en unas bajas tasas, y que una vez se empieza a intervenir, esta conducta incrementa. Lo que queremos saber es si ese incremento es significativo con respecto a la medición de la línea base. Y para efectos de este ejemplo, sí es efectivo. Pero recuerden que la interpretación de estas tablas se hace no solo a la luz de lo que acabamos de decir, sino a la luz de los resultados anteriores que tienen que ver con los análisis intrafase y con el cruce de teoría que nosotros hagamos.